Pues vamos a empezar con esta sesión 178 de este Seminario Permanente de Salud del Trabajo. Para ello hemos invitado a la doctora Julieta Castillo Cadena y les voy a, obviamente tiene un currículum bastante amplio, sin embargo, he tomado algunas partes que yo creo que son esenciales para que conozcamos de quién se trata, quién es la persona que nos va a hacer el favor de presentar en esta ocasión este seminario. La doctora Castillo Cadena es química, estudió la licenciatura de Química Farmacéutica Bióloga en la Facultad de Química de aquí de la UNAM. Posteriormente hizo la maestría en Ecología en la Universidad Autónoma del Estado de México y el doctorado en Ciencias Químico-Biológicas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ella, entre otras cosas, obtiene la cátedra por oposición de prácticas de genética de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, funda el Laboratorio de Genética en esa institución, es docente tanto en licenciatura como en posgrado, logra abrir los servicios externos del laboratorio ofreciendo estudios cromosómicos, permitiendo así la investigación sobre correlación cariotipo-fenotipo a través del servicio a la comunidad. Labora en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la misma Universidad Autónoma del Estado de México. La investigación sobre toxicología genética, de manera puntual sobre genotoxicidad e inmunotoxicidad, ocasionada por agroquímicos, es la otra línea de investigación que ha desarrollado. Ha impartido 59 cursos, más de 50 presentaciones en congresos nacionales y 10 internacionales. Tiene 7 artículos nacionales, 15 internacionales y 10 capítulos de libro. Ha dirigido 29 tesis de licenciatura y 5 de maestría y pertenece a la Asociación Mexicana de Genética Humana, a la Asociación Mexicana de Genética y a la Asociación Americana de Genética Humana. Actualmente labora en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, déjenme comentarles brevemente que quienes estuvieron con nosotros en noviembre pasado recordarán que quien nos hizo la presentación sobre el libro acerca de los plaguicidas altamente peligrosos en México fue el doctor Fernando Bejarano, quien coordinó este libro. Y una de las autoras de uno de los capítulos es justamente la doctora Castillo. Entonces, conociendo su trabajo a través de este libro, pues la invitamos. Afortunadamente aceptó la invitación, no solamente el que viniera a dar la plática, sino que viene ahorita desde Toluca solamente a dar la plática. Entonces, pues agradecerle de verdad mucho que ha aceptado la invitación y que seguramente va a ser de gran interés para todos nosotros que nos dedicamos a la salud en el trabajo. Muy amable, doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo agradezco en primer lugar la distinción que me hace el doctor Nava de considerarme para participar y poder transmitir un poco del quehacer de investigación que hemos venido realizando en la Universidad Autónoma del Estado de México. Como ya lo dijo el doctor, pues actualmente estoy en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas, pero mi trayectoria en la genotoxicidad y particularmente por exposición a plaguicidas y de manera ocupacional, pues tiene ya varios años, ¿no? Ahorita lo van a ver ustedes. No sé si no me escuchan o necesito el micrófono. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, sí, mejor, porque... Muchas gracias. Bueno, entonces,
Gracias, doctor, por la invitación. Miren, conociendo un poco que el auditorio es multidisciplinario y que esto es muy encaminado a la toxicología genética, pues me tomé la libertad de hacer una pequeña introducción al respecto. Eventualmente va a resultar un recordatorio de nuestros conceptos. ¿A dónde va? Aquí está. Porque vamos a hablar de un personaje muy importante que es el cromosoma, y valiéndonos del cromosoma es que nosotros hemos podido identificar daños al ADN de manera muy puntual y ocasionada por la exposición ocupacional a plaguicidas. Entonces, al respecto, queremos recordar que la doble cadena del DNA, que está formada por nucleótidos que se une por puentes de hidrógeno, esta doble cadena que se encuentra de manera laxa, despiralizada en todas las células en interfase, cuando la célula decide que se va a dividir, entonces empieza un sistema de compactamiento, pero muy, muy importante. Y lo primero que sucede es que se forman estos que son los nucleosomas, alrededor de los cuales la cadena de ADN se va enrollando, y luego los nucleosomas forman una cadena, un collar, que se pliegan y se pliegan mucho más y forman los selenoides, y luego los selenoides se siguen plegando y plegando para darnos finalmente la cromatina, y la cromatina en su grado máximo de compactación es lo que nosotros conocemos y podemos identificar como cromosoma. De tal manera que imagínense ustedes la cantidad de ADN que hay en cada cromosoma. Y cuando un pedacito de cromosoma se pierde o se gana o se trasloca, todo lo que puede suceder de la gran información que va en la cadena de ADN, ¿sí? Entonces, una vez que el cromosoma se ha compactado, pues ya está ubicado desde antes en el núcleo de la célula, y cuando nosotros tenemos, o bien la célula se está dividiendo de manera espontánea o nosotros inducimos esa división, es cuando nosotros los podemos ver aquí en el núcleo de la célula, y con una serie de procedimientos pues los podemos identificar. Les quiero comentar que los cromosomas, de acuerdo a la posición del centrómero, se clasifican en metacéntrico. Ejemplo de esto es el cromosoma 1, que les presento aquí, con todas sus zonas claras y oscuras, y que son típicas de un cromosoma, de este cromosoma en particular. Este es un submetacéntrico cuando el centrómero está desplazado hacia uno de los extremos, y vemos brazos cortos y brazos largos, y cuando el centrómero se encuentra tan desplazado hacia uno de los extremos, prácticamente los brazos cortos no se alcanzan a observar, pero los brazos largos son muy grandes, y a esto le llamamos un cromosoma acrocéntrico. Una vez que los cromosomas ya los identificamos, así ya sabemos qué tipo de cromosomas podemos tener, pues esta es una metafase tal como la podemos ver al microscopio, ¿no? Aquí vemos un núcleo transformado, un núcleo que no está transformado, y aquí los acrocéntricos, los metacéntricos y los submetacéntricos, ¿no? Submetacéntricos grandes y submetacéntricos más pequeños. De tal suerte que de los 46 cromosomas que debemos de tener todos los seres humanos, por la posición del centrómero y el tamaño relativo de los cromosomas, los agrupamos en 7 grupos que van desde la A a la G, y incluimos a los sexocromosomas. Por ejemplo, aquí tenemos el cariotipo de una célula en donde se ven los 2 cromosomas X, y hablamos que esta célula pues es XX, y muy seguramente, sin dar la vida por eso, pertenece a una mujer, porque tenemos casos en donde el complemento cromosómico es XX y el fenotipo es masculino, y a la inversa, ¿no? Pero sí podemos decir que la célula es XX, ¿no? Y corresponde al sexo femenino.
Hablando de genotoxicidad, se estima que la genotoxicidad es cualquier interacción de los agentes externos, ya sean de naturaleza química, física o biológica, con el material genético, en principio, y nos ocasiona unas mutaciones, ¿no? Entonces, decimos que dentro de estos cambios a nivel del cromosoma, los podemos identificar alteraciones estructurales cuando nosotros tenemos una pérdida de un segmento del cromosoma. Si este fuera el cromosoma original y pierde este segmento, tendríamos un cromosoma lesionado. Imagínense el destino de esa célula y el fenotipo del individuo cuando ha perdido una cantidad de DNA que sería todo este segmento. O bien, cuando tenemos una duplicación y entonces este segmento se ha duplicado y la célula gana una información que eventualmente no necesita y que dependiendo de la naturaleza de los genes que se encuentran ahí, pues podemos tener alteraciones. Esta es una inversión cuando sin cambiarse ni perderse ni ganarse, pero sí se intercambia un segmento del DNA, del cromosoma, de una parte a otra, la simple inversión, la secuencia que de manera natural tiene ese cromosoma, nos puede ocasionar alteraciones. Tenemos aquí inserciones también cuando este es un cromosoma 4, este es el cromosoma 20, los dos son normales, y tenemos que este pedacito del cromosoma 4 se va y se pega en la porción distal del cromosoma 20. Esta inserción, esta translocación nos ocasiona alteraciones también. Y las translocaciones propiamente dichas, cuando un segmento del cromosoma se va y se pega a otro cromosoma, ¿no? Aunque no se gane, aunque no se pierda información genética, esto tiene repercusiones importantes, sobre todo cuando tenemos portadores de translocaciones balanceadas. Dentro de la citogenética es muy común decir, caras vemos, cromosomas no sabemos, porque todos aquí podemos tener y tenemos un fenotipo normal y funcionamos muy bien, tanto física como mentalmente, pero no podemos asegurar que el cariotipo de todos los aquí presentes es normal hasta que no lo demostremos y lo hagamos, porque esto tiene implicaciones en la descendencia. Cuando nosotros tenemos individuos que son portadores de una translocación como la que aquí les muestro, pero de manera balanceada, lo más seguro es que el individuo no tenga alteraciones, ¿no? Fenotípicamente normal. Pero a la formación de los gametos puede formar gametos desbalanceados, trisómicos, nulisómicos, y ocasiona o bien esterilidad, infertilidad, o bien productos malformados, ¿no? Por eso se sigue y se cumple, caras vemos, cromosomas no sabemos. Si ustedes están interesados en ver sus cromosomas, allá en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas, los espero con mucho gusto, hagamos su cariotipo. Bueno, este es una metafase que les muestro en donde nosotros hemos inducido lo que se llama la tinción diferencial. Si vamos juntos, aquí vemos una cromátide intensamente teñida y una cromátide clara. Esto, de manera regular, es lo que sucede, ¿no? Cuando la célula se va a duplicar, una cromátide sirve como molde y a partir de esa se sintetiza la otra cromátide. Sin embargo, con esta tinción y con la incorporación de la bromodioxiuridina, podemos identificar cuál es la cromátide molde o patrón y la de recién síntesis. Y eventualmente, cuando hay un agente clastogénico que daña a la célula, identificamos los intercambios entre cromátides hermanas, que así se llaman. Esta no está tan bonita la metafase como la anterior, pero se alcanza a ver, si no, díganmelo. Esta es la cromátide patrón o molde y un segmento se encuentra en la cromátide de recién síntesis, ¿no? Y lo mismo marcamos aquí estamos destacando que hubo un daño,
pero también una reparación. Y entonces esto, como sucede aquí en un acrocéntrico, es un biomarcador, aquí tenemos otro intercambio, es un biomarcador que nos habla de mutagenicidad, porque no sabemos si este intercambio nos ocasionó una alteración a nivel del DNA que pueda tener una repercusión, y podemos tener una mutación silenciosa, pero también podemos tener mutaciones letales y mutaciones que pueden permanecer ahí de manera inadvertida, y la célula se sigue proliferando, y hay un momento en que esa mutación se puede manifestar, y entonces tenemos el desarrollo de un proceso maligno, por decir algo, ¿no? Un ejemplo. Aquí tenemos otra metafase en donde se ven mejor los intercambios de cromátides hermanas, y este es un biomarcador de daño genotóxico y que hemos utilizado y aplicado de manera muy frecuente. Aquí les muestro una metafase en donde se ve una aberración cromosómica. Vimos cromosomas que están unidos por este punto que se llama el centrómero, ¿sí? Y cuando hay una deleción de una parte de las cromátides de un cromosoma y ese fragmento queda sin centrómero, hablamos de que es un fragmento acéntrico, y el destino de este fragmento pues es perderse, y esa pérdida pues puede tener repercusiones importantes para las células, ¿no? ¿No quiere ya? ¿Por qué no quieres, oye? Aquí ya, aquí ya, aquí ya. Otro biomarcador de daño genotóxico es el ensayo Cometa, en donde nosotros podemos tener una célula, el núcleo de una célula, y a través de un procedimiento podemos quitar primero membrana celular, luego membrana nuclear. Al aplicar una corriente eléctrica, los fragmentos se segregan, sí, corren hacia uno de los extremos de la célula y nos forman esto que se ha llamado el ensayo Cometa. El ensayo Cometa es un procedimiento muy rápido, relativamente barato, que ofrece es un indicador para monitorear a una población. Si no sabemos que aquella sustancia que nos interesa probar es genotóxica o no, lo primero que podemos hacer es el ensayo Cometa, y viendo que sí hay fragmentos de DNA, o sea que hay daño al DNA, entonces ya podemos decidir de manera más puntual implementar otro de los biomarcadores. Bueno, hablemos ya, después de este breve recordatorio, hablemos de los plaguicidas. Los plaguicidas se han conceptualizado como aquellas sustancias que sirven para combatir los parásitos de los cultivos, del ganado, de los animales domésticos, del hombre y del ambiente, ¿sí? Y de tal suerte que gracias a ellos, pues, la producción agrícola ha incrementado mucho. Eso es lo que ha hecho que los plaguicidas sean tan empleados. Los plaguicidas se clasifican en desde muchas aristas. Una de ellas es por la composición química, porque aunque los organoclorados ya van de salida, en teoría, porque todavía encontramos pentaclorofenol y muchos otros, los más utilizados son los organofosforados, los carbámicos y los piretroides. Por su actividad biológica los conocemos como insecticidas, fungicidas, herbicidas o acaricidas y muchos más. Y por su toxicidad, los que son ligeramente tóxicos, moderada, alta o extremadamente tóxicos, ¿no? Y aquí los marcan, los de etiqueta roja son los extremadamente tóxicos, verde, ligeramente tóxicos, amarillos, moderado y altamente tóxico, los azules, ¿no? Y de esta manera
pues se pueden tener ciertas precauciones o no a la hora de que los agricultores tienen un plaguicida, van a aplicar un plaguicida y pueden conocer un poco de su toxicidad. Los plaguicidas actúan de muchas formas, pero hablando de los más utilizados, los organofosforados y los carbámicos son inhibidores de la acetilcolinesterasa y esto ocasiona alteraciones en la conducta de los individuos, y los organoclorados pues interfieren con el flujo de cationes a través de las membranas de las células nerviosas, y esto no los hace menos tóxicos, ¿no?, ni menos peligrosos que los demás. Los plaguicidas tan usados, de los que muy seguramente ustedes han conocido, se han documentado, pueden ocasionar daños a la salud, y estos daños se clasifican de acuerdo al momento en que a la duración de la exposición, ¿no? Y tenemos los efectos agudos, que son los que nos dan síntomas inmediatos o prácticamente después de haber estado expuestos. Y estos son, así los identificamos, problemas respiratorios o bien del sistema nervioso central o un malestar general. De tal suerte que de manera regular lo que se identifica en un individuo expuesto a los plaguicidas son los efectos agudos, y es lo que llama la atención. Pero los efectos crónicos, cuando el individuo está expuesto 6 meses o más, cuando a lo mejor ya tuvo una intoxicación aguda, pero la superó y sigue expuesto, podemos tener problemas de neurotoxicidad, alteraciones en la conducta, disfunción reproductiva, disrupción endocrina, alteraciones en la piel, problemas respiratorios, inmunotoxicidad y genotoxicidad, ¿sí? Y entonces, hablando, esto es un asunto muy importante porque la persona trabaja, se expone a los plaguicidas y aparentemente no le pasa nada, ¿no? Y tienen que pasar un tiempo en que su exposición sea crónica para que nos empiece a hablar, empiece a manifestar todo esto, y eventualmente cuando tiene problemas respiratorios, por decir un algo, no se asocian a la exposición a los plaguicidas. Bueno, me voy a permitir mencionar un poco de cómo se realiza la floricultura en la zona hortiflorícola del Estado de México, en donde Villaguerrero y Tenancingo son de los municipios en donde más floricultores hay, y se considera que en Villaguerrero, por ejemplo, se produce el 50% de la flor que se comercializa a nivel nacional, y que en estos municipios el 80% de la población está metida en la floricultura. ¿Cómo la trabajan? Pues así la trabajan. Ponen un plaguicida, ¿sí? Este es la mano del capataz que va a preparar la mezcla y toma el plaguicida, como ustedes lo ven aquí. Este es altamente tóxico, y así mide la cantidad de plaguicida que necesita. Esto es una mamila. Eventualmente estas mamilas regresan al uso de los hogares, imagínense nada más. Y luego, estos son tambos de manera regular de 200 litros, en donde este superhombre mete la mano al tambo en donde ya está el agua, y después se apoya para seguir haciendo la mezcla con una cubeta. Y una vez que tiene la mezcla, pues entonces se disponen a aplicar el fumigo. En estas condiciones, aquí está la manguera que está conectada al tambo que les acabo de mostrar. Aquí está el que va a aplicar, este es el fumigador, esta es la nube del plaguicida, estas son las condiciones laborales que él tiene, y él, como no hace nada más que jalar la manguera, pues entonces no lleva más que una gorrita que en teoría lo protege. Y aquí tenemos otro trabajador, este es un invernadero de gerberas
bellísimas las gerberas, en donde él aplica el fumigo, aquí está la manguera, y con ponerse este plástico a nivel de la cintura, se siente protegido de estos que son venenos. De manera regular, los invernaderos tienen una superficie de 1 hectárea y ellos tardan 1 hora más o menos en fumigar. Este es un invernadero de rosas y la gente va fumigando por aquí, pero en el otro extremo del invernadero pues están los otros trabajadores que cortan, que deshiervan la flor y todos trabajan de manera simultánea, ¿no? Aquí los vemos con esta indumentaria que es su ropa cotidiana. Ellos están cortando la gerbera, que es la flor, es un producto de cosecha diario. Por eso tiene tanto interés económico, ¿no? La gente de esta zona ha abandonado en buena parte el cultivo del frijol, el cultivo del haba, para dedicarse a la flor, porque, como les digo, es un producto de cosecha diaria y lo hacen en esta forma, ¿no? Era un joven, aquí tenemos, una persona de mayor que mismo adentro del invernadero, a donde se acaba de fumigar, ya le llevaron la flor y él empieza a hacer aquí los bonches y así, con este equipo de protección. Y aquí tenemos los techos de los invernaderos y aquí está una casa habitación y aquí está el ama de casa que acaba de hacer la labor de lavar y pone a secar su ropa en esta área, ¿no? ¿Y cómo queda esa ropa? Perfectamente fumigada a pesar del esfuerzo de esta ama de casa, ¿no? Y no solamente eso, esta es una de las escuelas de Santa María Aranzazú, en donde estos son los techos de los invernaderos. Aquí los vemos, todos estos son invernaderos, y aquí están las aulas, y aquí se alcanza a ver el tablero del básquetbol, y este es el patio a donde salen a jugar los pequeñines en esta comunidad, ¿no? Esta es una vista de Villaguerrero, en donde podemos ver aquí la cantidad de invernaderos que hay, cada vez es más. Esta fotografía pues tendrá 1 año, pero si ustedes van a hoy, seguramente el número de invernaderos es mucho más, ¿no? Entonces, con toda esta situación, y nosotros nos dijimos, ¿qué es lo que está pasando, no? Ellos así lo trabajan. Está documentada la toxicidad de los plaguicidas. La genotoxicidad, no tanto, pero hay datos sobre alteraciones en la conducta, en las disrupciones endócrinas y todo lo demás. Y entonces nosotros, con el afán de conocer qué es lo que está pasando, pues empezamos a trabajar allá. Nos encontramos que ellos utilizan los plaguicidas, muchos que son extremadamente tóxicos, ¿sí? Y que los usan a nivel de mezclas. Estos son los más frecuentemente usados y aquí estoy resaltando en amarillo aquellos que están prohibidos en otros países y no en México. Aquí tenemos la frecuencia con la que las usan. Esta información se vio enriquecida con el trabajo del maestro Bejarano y encontramos que de los 43 plaguicidas que ellos utilizan de manera común y en mezclas, el 80% son altamente peligrosos. Esa es una de las aportaciones del esfuerzo del maestro Bejarano. Lo primero que hicimos fue llegar a la comunidad y para que nosotros pudiéramos demostrar que realmente había daños a la salud, pues teníamos que demostrar exposición. Y para ese asunto tomamos muestras de sangre, sueros, hicimos cromatografía de gases masas. Aquí les muestro un ejemplo del cromatograma del benzofurano y encontramos que teníamos un grupo de comparación y los comerciantes, o sea, trabajamos con floricultores, con un grupo de comerciantes de ahí de Villaguerrero y también un grupo
estudiantes de la universidad que no estaban expuestos ni laboral ni ambientalmente. Y entonces identificamos que en estos dos grupos, tanto los estudiantes como los comerciantes, no encontramos ningún plaguicida. Pero en el 50% de los floricultores se encontró al menos el residuo de un plaguicida. Y en todos los floricultores identificamos o un residuo de un plaguicida o uno de los compuestos que participan en la formulación de los plaguicidas, ¿no? Los talatos, por ejemplo, que son los plastificantes más utilizados. Con estos datos, pues nosotros entonces podemos decir que sí están expuestos y demostrar que tienen esa exposición, ¿no? Uno de los primeros trabajos fue determinar aberraciones cromosómicas en una comunidad de floricultores y encontramos casualmente que no hubo diferencia significativa en la frecuencia de aberraciones cromosómicas comparadas con el control. Esto nos estaba diciendo, o el daño es mínimo y la célula tiene la capacidad de repararlo y por eso no lo vemos, o el daño es tan grande que la célula se va a apoptosis y entonces nosotros a la hora que tomamos las células, las ponemos a cultivar, pues ya no identificamos el daño. Después hicimos la determinación del índice mitótico, que es la capacidad de proliferar de las células. Y entonces encontramos que el número de células proliferando era menor comparadas con un control y que había diferencias significativas entre esto. Entonces ya nos está hablando de una cierta citotoxicidad. Hicimos también después la determinación de intercambio de cromátides hermanas, teniendo un grupo de floricultores y un grupo no expuestos. Y encontramos que la frecuencia de ICH fue muy grande y significativamente diferente en comparación con el control. Entonces ya estamos viendo que sí hay un daño ocasionado por los plaguicidas, ¿no? Un daño medido con este biomarcador. Hicimos el ensayo Cometa, que les comentaba hace un momento, en donde el procedimiento no exige un cultivo de células, sino que nosotros podemos tener una laminilla con una capa de agarosa normal, hacer una mezcla con la muestra de la sangre y la agarosa de bajo punto de fusión y luego la ponemos en una solución de lisis, después la ponemos a desnaturalizar con todas estas condiciones, la neutralizamos, la teñimos y podemos llegar al microscopio de fluorescencia a medir y a contar los cometas. Y con esto fue lo que encontramos. Esta es la frecuencia, esta es la magnitud del índice cauda-núcleo en el grupo control. Esta es en el grupo de los comerciantes de Villaguerrero y esta es la magnitud del daño en el grupo de los floricultores. Y por supuesto hubo diferencia significativa entre el grupo de los floricultores y los otros dos grupos, ¿no? Bueno, esto terminó en una publicación y después nosotros nos fuimos a medir el daño inmunotóxico. Este fue un estudio muy interesante, que lo hicimos de esta manera. Para medir el daño inmunotóxico, pues hay que medir las células que nos hablan de si el sistema inmunológico está funcionando bien o no lo está haciendo. Para esto, tomamos muestras de los individuos, ellos mismos, el grupo control, el grupo de los comerciantes y los cultivamos con fitohemaglutinina, que es el estímulo antigénico que hay que darle a las células para que el linfocito prolifere, y sin fitohemaglutinina, para poder detectar las células que simplemente por las condiciones propias del individuo ya vienen proliferando. Miren, esto fue lo que encontramos. Este es el grupo control, estos son los comerciantes del mercado y este es el grupo de los floricultores. De manera regular se estima que cuando yo le pongo fitohemaglutinina a un cultivo, el número de células proliferando va a aumentar. Si yo no le pongo fitohemaglutinina, el número de células proliferando
pues van a ser las mínimas, ¿no? Aquellas células, aquellos linfocitos que vienen proliferando porque tuvo la presencia de un antígeno de manera normal en el individuo. Entonces, esto es lo que de manera normal se espera. Esto es lo que nosotros encontramos en los floricultores. Si nosotros no le pusimos la fitohemaglutinina, ellos tuvieron una capacidad de proliferación celular mínima, casi comparable, como si no le hubiéramos puesto la fito. Y cuando no le pusimos la fito, el número de células proliferando fue muy grande. ¿Qué significa esto? Significa que la célula tiene una capacidad de reacción frente a un estímulo antigénico. Y por eso, cuando aquí le damos un estímulo antigénico, la célula prolifera. Pero cuando a estas células de los floricultores yo les doy un estímulo más que el que ya tienen porque están expuestos a los plaguicidas, pues la célula ya no prolifera. ¿Y cuántas células están proliferando de manera sin la fitohemaglutinina? Muchas. Entonces esto nos habla de que es delicado porque estos individuos que están expuestos a los plaguicidas están proliferando sus linfocitos, que es una célula inmunológica. Y cuando a esos individuos les llegue el virus de la gripa, la capacidad de proliferar de los linfocitos va a ser mínima, de tal manera que una gripa que todos aquí resolvemos en 3 días, a ellos les puede durar 10, porque los linfocitos están ocupados en proliferar por la exposición a los plaguicidas. Pero estos son los que están metidos en el invernadero y expuestos laboralmente. Y estos son los comerciantes que viven en el mercado. ¿Cómo es la capacidad de proliferación de ellos? Con la fitohemaglutinina mínima y sin fitohemaglutinina también. ¿Por qué? Porque ellos tienen una exposición ambiental muy importante. Si se recuerdan, las condiciones en las que están las casas habitación, la escuela y todo cerca de los invernaderos. Ellos, que son comerciantes, no necesitan estar metidos en un invernadero para tener los mismos daños. ¿Qué más encontramos nosotros? Encontramos, cuando hicimos la cuantificación de los linfocitos T, que lo que venía corroborando el hallazgo de la proliferación es que los individuos, el grupo control, tiene un valor normal de linfocitos T. Sin embargo, cuando los grupos, que son los comerciantes y que son los floricultores, medimos, contamos el número de linfocitos, entonces estos están disminuidos, ¿no? Porque ellos están expuestos de manera crónica, tiene un estímulo antigénico que muy seguramente pues los lleva a apoptosis y entonces estos individuos tienen menos linfocitos que los individuos que no están expuestos. Medimos las inmunoglobulinas, de las cuales seguramente ustedes saben mucho más que yo, y esto fue lo que encontramos. Ustedes vean aquí los valores de referencia, tienen rangos extremadamente grandes, ¿no? Sin embargo, a nivel de la IgA encontramos diferencias significativas entre la IgA de los floricultores contra el grupo de los comerciantes y de los estudiantes. Hicimos la biometría hemática y encontramos, después de haber hecho todas estas determinaciones, que en todos los grupos, afortunadamente, no hay diferencia, ¿sí? Y esto, pues también fue motivo de otra publicación. Después de esto, nosotros seguimos inquietos porque ellos aplican los plaguicidas a nivel de mezclas y mezclan un organofosforado
con un carbámico, con un organoclorado o con otros. Y lo que nosotros estamos identificando es pues el efecto de la exposición a esas mezclas. Por esta razón quisimos probar si los plaguicidas de manera individual, si una mezcla solamente de 2 de ellos o la mezcla total podían tener o no un efecto a nivel del DNA. Elegimos estos 3, el anate, el manzate y el tamarón, porque son los más frecuentemente usados. Tomamos la concentración que ellos aplican, hicimos una escalada de esos, las aplicamos de manera escalada. Primero, uno de cada uno. Hicimos mezclas de 2, primero tamarón con lanate, o lanate con manzate, o manzate con tamarón. Y también hicimos la aplicación respetando la proporción de la concentración que aplican, y hicimos la prueba de aplicar la mezcla total. Pusimos nuestros linfocitos, los dejamos cultivar, los dejamos crecer 24 horas, les dimos un pulso, luego los lavamos, los seguimos dejando cultivar y leímos 30 células para ver intercambio de cromátides hermanas y 100 células para ver el índice de replicación. Aquí se ven los ICHs. No sé si a estas alturas ya me siguen. ¿Sí? ¿Ya aprendieron el ICH? Díganme en dónde hay otro. Bueno, y entonces esto fue lo que encontramos. Miren, esta es la frecuencia de ICHs del control. Básicamente como la mitad, del doble más bien, de ICHs cuando aplicamos solamente tamarón, cuando aplicamos lanate o cuando aplicamos manzate. ¿Esto qué quiere decir? Que el plaguicida aplicado de manera individual incrementa el daño medido con los ICHs. Y cuando nosotros hicimos las mezclas binarias, el daño se fue a ser más grande. Y cuando aplicamos la mezcla toda, todavía más. Comparado con la basal, es casi 3 veces más el daño que nosotros podemos encontrar. Y ellos lo aplican a nivel de mezclas. Este es el análisis estadístico, en donde nosotros encontramos diferencias significativas comparadas con el control de todos, excepto esta mezcla, tamarón contra, o sea, la frecuencia de ICHs solita del tamarón contra la mezcla de tamarón y lanate, o la comparación entre la frecuencia solita del lanate contra la frecuencia de la mezcla tamarón más lanate, ¿no? En general, en todas las comparaciones hay diferencias significativas. Estos son los resultados del índice de replicación, que lo que nos mide es la velocidad de replicación de la célula. Esta es la velocidad con la que se replican las células del control, ¿sí? Un cultivo o varios que no tienen ninguna plaguicida. Y conforme vamos aplicando un plaguicida de manera independiente o las mezclas binarias o la mezcla total, la velocidad de replicación de la célula va disminuyendo, ¿sí? Entonces tenemos un efecto citotóxico muy importante, que ya en buena medida lo esperábamos. Solamente en estas comparaciones no encontramos diferencia significativa, pero por los estudios previos era algo que ya esperábamos, ¿no? Por la capacidad de la célula para proliferar. Esto fue motivo también de otra publicación. Y después de esto, y de estar viendo biomarcadores de genotoxicidad y los resultados de estos biomarcadores, pues decidimos hacer algo ya más como buscar la manifestación de estos daños a nivel de la población. Entonces,
hicimos un estudio para registrar la frecuencia de malformaciones congénitas según etiología en la zona hortiflorícola. Hay datos sobre la frecuencia de malformaciones congénitas, pocos, pero más pocos hay cuando identifican la etiología. Un paréntesis aquí nada más para decirles que dentro de la patología genética podemos tener alteraciones en donde son los genes los que están involucrados y la participación de los genes son los que nos dan una malformación o una patología. O bien, cuando a nivel de los cromosomas hay cromosomas de más o de menos, entonces nos dan una manifestación de una cromosomopatía. O bien, el otro grupo es de etiología multifactorial, en donde la carga génica que tenemos todos y cada uno de nosotros se ve complementada o se ve manifestada por la presencia de los factores ambientales que les llamamos factores desencadenantes o precipitantes. Por eso no era suficiente determinar malformaciones congénitas, sino que teníamos que saber cuál era la etiología para tratar de ponderar los riesgos o los daños a la salud por exposición a los plaguicidas. Miren, por 18 meses estuvimos registrando a todos los recién nacidos del Hospital de Zona que se ubica en Tenancingo y a todos los recién nacidos del IMIEM que se encuentra en Toluca. Después de 18 meses encontramos o tuvimos oportunidad de registrar 1,149 recién nacidos en Tenancingo contra 5,069 del IMIEM. El número de individuos normales, aquí los tenemos, el 80% fueron normales en Tenancingo, comparados con el 94% en el IMIEM, y el número de malformados fueron el 20%, comparados con el 6% en el IMIEM. Esta es los resultados cuando hicimos y determinamos la etiología. A nivel de la etiología multifactorial, que es aquella que se ve manifestada por la exposición de los agentes ambientales, el 69% fue la frecuencia que encontramos en Tenancingo contra el 47% en el IMIEM. El 28% de monogénica en Tenancingo contra 18% en el IMIEM, y por supuesto que la comparación entre estas y estas frecuencias resultó ser significativa. Y hay muchas otras malformaciones que nosotros encontramos, sobre todo en el IMIEM, porque en más de 5,000 recién nacidos, pues encontramos muchas malformaciones, el 31.9%, que no pudimos determinar la etiología. Y entonces, ¿esto qué nos dice a nosotros, no? Están siendo los plaguicidas un factor desencadenante de la carga génica que tienen los individuos de esta comunidad, y por eso tenemos una frecuencia de malformaciones congénitas de etiología multifactorial del 5.8% en el grupo no expuesto contra el 21.7% de los sí expuestos. ¿Es eso cierto? Cuando nosotros estuvimos trabajando, tuvimos la oportunidad de sentar ahí a los padres del pequeñito que tenía una malformación, y a cuando les preguntábamos, ¿y a qué se dedica y qué aplica y si ella trabaja y si él trabaja y con qué frecuencia lo hace y todo? Muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Cuando llegamos a decirles, ¿y usted cuánta agua toma? Nos dijeron, ¿nosotros agua? Aquí no tomamos agua, nosotros tomamos pulque. ¿Y cuánto toman? Pues depende de la sed, 1 litro, 2 litros diarios. Entonces, sí, los plaguicidas, indudablemente yo puedo decir que sí están participando
en estos resultados, pero no es lo único. Los hábitos alimenticios, el tabaquismo, el alcoholismo que tienen por allá, juegan un papel muy importante. Y bueno, afortunadamente y después de convencer a unos editores muy puntillosos, nos publicaron estos resultados también. Pero nosotros no nos quedamos ahí, sino que de manera muy temeraria decidimos hacer también y conocer si en particular en los varones de esa comunidad que trabajan con la flor había alteraciones a nivel de los espermatozoides. Y entonces nos decidimos, no se imaginan, 1 año y medio para conseguir 30 individuos que estuvieran expuestos a los plaguicidas y que nos dieran la muestra de semen, porque era más fácil cortarles un brazo o la cabeza que nos trajeran la muestrita. Repartimos como 200 frascos y recuperamos 30. Y esto fue lo que encontramos. Nuestro grupo no expuesto, pues fueron individuos del IMIEM, ¿sí? Gentes que iban a donar sangre porque su pareja acababa de dar a luz y los cuestionábamos de qué trabajaban, en dónde vivían, y cuando determinábamos que ellos no tenían una exposición ni ambiental ni laboral a los plaguicidas, entonces los invitábamos a participar. Y esto fue lo que encontramos. Miren, en cuanto a la movilidad, estos son datos de los individuos expuestos, ¿no? Esta es la movilidad de los no expuestos contra los sí expuestos. La movilidad rápida y la movilidad lenta. Por supuesto, esto es casi el doble, ¿no? Y entonces hay diferencias. En cuanto a la cantidad de espermatozoides, ¿no?